Okanak atikaba, bishala ichmaya, wayamba yahtech. ¿Te has preguntado cómo se dice maya cuando algo te duele? No precisamente cuando el novio te deja, obviamente que te rompe el corazón. Te shika puxika te nupateche, le tukle. En maya nosotros lo podemos decir de esta manera. Yajimpol, me duele la cabeza. Yajinka, me duele las manos. Yajiwok, me duele los pies. Yajimpish, me duele la rodilla. Hachmaya bakuk inante, me duele prácticamente todo. Entonces, el verbo principal viene siendo ya. Ya. Entonces, cuando pronunciamos ya, acompañado de la siguiente parte del cuerpo, como menciona Candelaria, ya, me duele. La cabeza, me duelen los pies, me duele la mano. Hay una forma de cómo decirlo. Por ejemplo, tengo mucho dolor. Tengo mucho dolor en el cuerpo, ¿no? Hachmaya hiwinkili, todo mi cuerpo. A eso nos referimos cuando decimos yahiwinkili, me duele todo. O cuando nos duele, no sé, el ojo, hachmaya hiwich, yahukinaliwich. Hay varias maneras de decirlo, ¿no? Entonces la palabra ya, no, hay una ave que se llama el ya, que es un pájaro que según en la cosmovisión maya, que cuando habla ese pájaro no es bueno. Aquí lo conocemos como que cuando habla ese pájaro es que alguien va a morir y para nosotros no es muy bien escuchado ese pájaro hablar en las noches o, o de día. Que también está la parte donde nos ayuda también a descifrar que va a pasar algo malo. Por ejemplo, ya dice Candelaria que, por ejemplo, se puede morir alguien, se puede accidentar a alguien, puede ser tú inclusive, algún familiar muy, muy cercano. Entonces, pues desconocemos de dónde viene la palabra como tal, pero pues ahora sí que les damos un ejemplo de ese animal. De ese animal es un pájaro. Ay, Este, entonces, pues ahí está. Por ejemplo, vas allá y toma la que te caes y te golpeas la cabeza. Se desmayó alguien, estaba parado en el homenaje y tranca que se va, se golpea la cabeza. A lo que puedes decir al momento de reaccionar, timpuchimpol, impuchimpol. ajá, timpuchimpol, achi, tú ya está, o sea, me está doliendo. Entonces ahí, como dice Candelaria, hay muchas maneras de decirlo. Obviamente estamos hablando del tiempo presente, porque puedes decir, me está doliendo, me dolió mucho. O cuando rompemos con el novio, ¿no? Ay, hachmaya hipoxical, tu pata en mi novio. O no sé, me duele mucho el corazón porque me dejó mi novio, ¿no? Mayormente es lo que vivimos los adolescentes hoy en día. Hay muchas parejas que, de la nada ya se dejaron y uno se clava mucho, ¿no? Pero no se trata de ese tema, estamos hablando de dolor. Por ejemplo, de cuando me duele mi pie o vamos con el abuelo, ¿no? Abuelo, sóbame mi pie, me duele mucho, es que estaba jugando fútbol, que mayormente es donde nos pasa algún accidente en los pies. Y en maya lo podemos decir, nol yot inwok hachmaya. Exactamente, abuelo, sóbame los pies, me duele bastante o es muy fuerte el dolor. Igual lo podemos utilizar en un contexto social. Por ejemplo, ay, ya en wiki, pea, pafel, una inflación, ¿no? Puedes decir no, porque es algo muy reciente. ¿A quién no le va a doler la inflación? Me duele hasta el alma. ¿Y qué? Me duele el bolsillo. ¿Cómo no? Entonces, más ya tal, inflación, ¿no? O sea, que estás como disgustado. También es una forma de decir como que estoy en, pues me duele, pues ahora sí que ha golpeado mis bolsillos, ¿no? Por eso les comento, pueden utilizarlo en un contexto social, pero mayormente se usa para dolor. Y como ya les mencionaba, en Candelaria, también puedes decir tunquinan.
O también los abuelos desde hace tiempos vienen prediciendo de que el tiempo ya va cambiando, ya va a cambiar, ya no va a ser el mismo de antes como el de ahorita. Ya ven que ahorita ya hay varias cosas, ya las tecnologías ya avanzaron. Aunque en aquel tiempo no era así, nosotros teníamos que ver cómo sobrevivirlo. Por eso su palabra de ellos siempre decían, ejecutale ya yaquino, que ahí viene el tiempo malo, ¿no? Tiempo malo, tiempo duro, prácticamente te va a decir, ahí viene tiempos malos, ahí viene el sufrimiento, por decirlo de esa manera. También es un contexto ya social. Entonces, tunk inan wa chia. Son dos maneras de decir algo me duele parte del cuerpo. Ay, tunk inach maya, achia. Entonces, ya, déjanos aquí en los comentarios qué te duele, qué es lo que más te duele a ti. Dime, ¿te dejó tu novia, te dejó el esposo, dejó la esposa? ¿Qué será? Me duele. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A mí me duele mucho pues hay muchos que no aprenden mucho lo que es este bonito idioma. Entonces, hay muchas maneras en la cual puedes utilizar. Este es un ejemplo. Déjanos tus dudas acá en los comentarios. Sí. O si sabes alguna cosmovisión, por ejemplo, del pájaro que no sé si todos sabían, es el pájaro Tamashchi, así le dicen en maya, porque predice malos tiempos. Bueno, tiene malas vibras ese pájaro, por eso no es muy bien visto cuando se escucha cantar ese pájaro. Pero también si te vas en la parte contraproducente, pues dirás, oye, ya cantó el ya, como que me voy a prevenir, me voy a asegurar. Y como quieras, Como quieras. pasa algo y no lo vas a poder prevenir y no lo vas a... Pero te sirve a veces de que lo escuchaste y se te olvidó y ya luego escuchas, chinga, que se accidentó un amigo y te acuerdas de aquel pájaro que hace unos días cantó. Ah, sí, ya me acordé. Y no es mentira, ¿eh? Es verdad. Yo ya lo confirmé y sí, todo lo que dicen nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros tíos, es porque ellos lo han vivido, saben mucho de eso. Por eso es muy importante que tú te acerques con la gente adulta para seguir conociendo sobre nuestra cultura maya y nunca perdernos de nuestra lengua maya. Los invito a suscribirse a mi página de YouTube como Zona Maya Hotzuk y en mi página de Candelaria Barrera Yan, que lo podemos ver en Facebook, al igual que me puedes seguir en Instagram y TikTok. Exactamente, amigos. Pues ahí está, si nos dan un mensajito, en la página, déjenme decirles que ya no tenemos acceso a ello. Lamentablemente, pues nos tumbaron la página y únicamente mediante Instagram estamos pudiendo lidiar. Entonces, pues Candelaria se creó un perfil muy aparte pues ahí le pueden enviar mensajes, ya que pues nos han llegado algunos comentarios de que han estado queriendo contactarla y pues no se ha podido. Pues ahí sí, ahí nos vemos, hasta la próxima. Saluda Candelaria, despídete de los Un gran saludo para Yashkales. todos los yashkales que nos ven a través de nuestros canales. Es un gusto para mí seguirles compartiendo esta lengua maya y nunca se olviden de nuestras raíces.